Una de las frases que se están empleando en la campaña contra la violencia sexual que sufren las mujeres es "no es no". Y con esta frase se quiere decir que cuando una mujer dice no, está diciendo no. No está diciendo quizá o sí. He pensado en esta frase cuando esta semana he leído las declaraciones de Monseñor Ladaria, prefecto de Doctrina de la Fe y neocardenal, es decir, será nombrado cardenal por el Papa en los próximos días. Refiriéndose a la doctrina sobre el sacerdocio en la Iglesia Católica, Monseñor Ladaria ha dejado claro que el sacerdocio está reservado exclusivamente para los hombres. En sus declaraciones, Ladaria ha dicho que hace este pronunciamiento debido a la confusión creciente, a las voces que intentan confundir a la gente diciendo que quizá el sacerdocio podía ser abierto a las mujeres. Es decir, que son muchos, cada vez más, teólogos, obispos e incluso cardenales, los que están diciendo que en la Iglesia podría haber diaconisas, sacerdotisas, obispesas, cardenalas e incluso papisas. Monseñor Ladaria ha dicho esto, no es así, no puede ser así, y además esto forma parte de la doctrina inmutable, que no se puede cambiar. Es decir, esto es un dogma de fe y no tiene caso seguir discutiendo sobre este asunto. Pero lo que me ha parecido interesante no es solo esta tajante afirmación del neocardenal Ladaria, sino también la argumentación que da. Dice el señor arzobispo, es importante reafirmar que la infalibilidad no concierne solo a los pronunciamientos solemnes de un concilio o del sumo pontífice, cuando habla ex cátedra, sino también a la enseñanza ordinaria y universal de los obispos diseminados por todo el mundo cuando proponen, en comunión entre sí y con el Papa, la doctrina católica que debe mantenerse definitivamente. Vamos a ver, no hace falta, por lo tanto, que haya habido un pronunciamiento de un concilio, como por ejemplo aquellos pronunciamientos de los primeros concilios sobre la naturaleza de Cristo, o un pronunciamiento solemne del Papa, como cuando ha proclamado un dogma mariano. Basta con que la Iglesia haya enseñado, vuelvo a repetir la frase de Monseñor Ladaria, cuando los obispos diseminados por todo el mundo, en comunión entre sí y con el sumo pontífice, han propuesto la doctrina católica y esta debe mantenerse definitivamente. La comunión de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, en este caso durante 2000 años de forma ininterrumpida, es ya un acto de infalibilidad. Creo que esto es especialmente importante destacarlo y además no es nuevo. De hecho, la frase de Monseñor Ladaria empieza diciendo debemos reafirmar, es decir, debemos recordar. No estamos ante una doctrina que él se está inventando, sino que esta es una doctrina de siempre. La infalibilidad procede se declara y se proclama en un concilio, se declara y se proclama por el Papa, pero también por la enseñanza ininterrumpida de los obispos diseminados por todo el mundo en unión con el Santo Padre. Esta enseñanza ininterrumpida, universal, no tiene por qué ser unánime. De hecho, en este tema que Ladaria zanja, el sacerdocio para los hombres, en este tema no hay unanimidad. Hay voces de teólogos, de obispos e incluso de cardenales que piensan y dicen otra cosa. Basta con que sea la enseñanza ininterrumpida, la enseñanza de siempre. Lo que está haciendo Monseñor Ladaria es volver a poner encima de la mesa lo que ha sido un elemento esencial en la Iglesia Católica, el valor de la tradición. Es decir, esa enseñanza recogida, mantenida, defendida a veces con el precio de la sangre por la Iglesia durante toda su historia, basada en la palabra de Dios, basada en la interpretación de los primeros, los apóstoles, los padres apostólicos, después los santos padres de la Iglesia, esa enseñanza ininterrumpida es infalible. Esto es, no digo de una gran novedad, porque es algo de siempre, pero me parece de una gran novedad que el prefecto de Doctrina de la Fe lo ponga de manifiesto, aunque en este caso sea para la cuestión del sacerdocio reservado a los hombres. Pero si esto vale para ese punto concreto, vale también para el rechazo al divorcio, por ejemplo, vale también para que el acceso a la comunión esté reservada solo a aquellos que cumplen la condición de estar en gracia de Dios, vale también para el rechazo al aborto o a la eutanasia, vale también, y hay que decirlo, para que el concepto de familia esté ligado a la unión
de un hombre y de una mujer. Es decir, todos estos temas en que nos hemos metido en estos últimos años a discutir como si la Iglesia tuviera que empezar de cero y como si no hubiera nada de lo anterior que fuera válido para siempre, todos estos temas deben de quedar zanjados de una forma definitiva. Necesitamos claridad y yo creo que esta claridad la está aportando Monseñor Ladaria. Quiero darle gracias a él por lo que ha hecho, pero también quiero darle gracias al Papa. Es impensable que esto lo hubiera dicho Ladaria si no hubiera estado apoyado por el Santo Padre. Es él el que le ha puesto en ese lugar al frente de Doctrina de la Fe y estoy seguro de que estas declaraciones las ha hecho después de consultar con el Papa. A mí me parece que es un gesto más del Papa Francisco de dejar clara cuál es su postura y de alejarse de aquellos que pretendidamente, supuestamente, han sido sus amigos y sus portavoces. Solo me cabe darle gracias a Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.